Hola, mi nombre es Elsie Noemí Castro Chimal y quiero hablarle un poco sobre la actividad integradora 1, el átomo y sus alcances, del módulo 14. Mi asesora es Claudia María Guerrero Piña. Les voy a hablar un poco sobre el modelo atómico que creó John Dalton. John Dalton creó su modelo atómico en 1808, donde él explicaba que su teoría de su átomo era que la materia estaban formadas por átomos, que eran partículas pequeñas, indivisibles e indestructibles, que a la vez eran iguales pero también eran muy distintas. La fusión entre estos átomos generaba sustancias y la desintegración de la unión de los átomos generaba nuevas uniones. A esto se le conoce como transformaciones químicas. También les voy a hablar un poquito sobre el modelo atómico de Joseph Young. En 1897, el físico danés Thomson comparó su modelo como si fuera un pastel que tenía incrustadas pasas. A lo que él nos explicaba que el átomo estaba creada por una esfera y tenía carga positiva. También nos decía que tenía incrustado electrones. Thomson sabía que los átomos eran neutros. El átomo estaba formado por una esfera con carga positiva en la cual estaban incrustadas las cargas negativas, llamados electrones. Y debido a que el átomo es neutro, tenía cargas tanto positivas como negativas en cantidades iguales. Les quiero hablar un poco sobre el modelo atómico de Ernest Rutherford. En 1909, el científico Rutherford explicó mediante disparos de rayos alfa a una lámina que estaba hecha de oro, dándose cuenta que la mayoría de los rayos atravesaban la lámina sin desviarse. Otros se desviaban y muy pocos rebotaban. Al darse cuenta, Rutherford llegó a la conclusión de que los rayos se desviaban debido a que pasaban muy cerca del centro de carga eléctrica, y los rayos que rebotaban eran porque se impactaban de frente con los rayos que impactaban con los centros de carga positiva. En el año de 1911 fue que Rutherford propuso su modelo atómico. En el año de 1913, el científico Niels Bohr modificó el modelo atómico de Rutherford. Bohr explicó que los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo a una velocidad constante con una órbita fija. Esto quiere decir que una energía fija, mientras que se acerca al núcleo, la órbita será de menor energía. Y cuando los electrones permanecen en una órbita, cambian el átomo y emite y absorbe carga en forma de luz. También les quiero hablar un poquito sobre las diferencias que existen entre los átomos. El átomo de Dalton era un átomo muy pequeño de partículas pequeñas los cuales eran invisibles e indestructibles. Todos los átomos son iguales pero diferentes a la vez. El modelo atómico de Thomson estaba formado por una esfera con carga positiva y que los electrónicos contenían carga negativa. La diferencia del modelo atómico de Rutherford era que toda la carga positiva de un átomo se encontraba en el centro, que era el núcleo, y en su alrededor hay una gran cantidad de electrones con una misma cantidad de carga nuclear. El modelo atómico de Bohr, una de sus diferencias fue que él comparó su átomo con el sistema solar, donde los electrones giran alrededor del núcleo, y es el centro del átomo. El núcleo tiene carga positiva, mientras que los electrones tienen una carga negativa. También quiero hablarles un poquito entre la diferencia que existe entre reacción química y ecuación química. ¿Qué es una reacción química? Es un proceso en el cual una o más sustancias transforman su contenido para formar una o más sustancias nuevas. La diferencia a una ecuación es que la ecuación nos sirve para simbolizar la ecuación que representa las ecuaciones químicas. También quiero hablarles un poquito sobre la forma en que los átomos hacen enlace. ¿Qué es un enlace químico? Es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos. Cuando se forman los enlaces químicos, los electrones que tienen los átomos se dispersan. El enlace químico iónico es el átomo que participa en el enlace y cede electrones, causando la formación de un cation, que quiere decir un átomo con carga positiva. Y el electrón forma una anión, que es un átomo con carga negativa. El enlace se lleva a cabo por atracción electrostática entre cation y anión. El donar y ceder electrones depende de la electronegatividad de cada átomo. En enlace covalente, los átomos comparten electrones, y esto pasa en enlaces de átomos no metálicos y requieren un átomo
más para ser estables. El enlace metálico sucede entre átomos de metales, los cuales pierden electrones de las capas externas, y se forma una nube electrónica conocida como mar de electrones, los cuales mantienen unidos a los núcleos y los átomos entre sí. Esta se simboliza con alta conductividad eléctrica y térmica.